Por la fe Jesucristo restaura tu vida hoy, milagro y descanso en el Espíritu Santo. ¿Te sientes cansado, pero no físicamente? Cansado del estrés, cansado de intentar ser fuerte, cansado de orar y no ver cambios. Tal vez sigues creyendo en Dios, pero por dentro te preguntas, ¿por qué mi vida no se restaura? Este mensaje es para ti. En este video descubrirás cómo la fe no es solo creer que Dios existe, sino permitir que Jesucristo entre activamente en tu situación hoy mismo. Porque la Biblia no presenta a un Salvador distante, sino a uno que restaura, levanta y transforma en el presente. Cuando Jesús dijo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28 no estaba hablando solo del cielo, estaba hablando de tu hoy. Exploraremos cómo el mismo Cristo que levantó a Lázaro en Juan 11, que restauró a Pedro después de su fracaso en Juan 21, y que sanó al paralítico en Marcos 2, sigue actuando con poder. No es historia antigua, es autoridad viva. También entenderás el papel del Espíritu Santo como consolador prometido en Juan 14:26. No como una fuerza abstracta, sino como quien te cubre, te guía y pelea tus batallas cuando ya no puedes más. La fe que activa el milagro no es perfecta, es honesta, es como la del padre que gritó, «Creo, ayuda a mi incredulidad». Marcos 9:24. Este video te llevará de ansiedad, paz, carga emocional, descanso real, desesperanza, confianza activa. Descubrirás cómo Romanos 8 no es solo un capítulo poderoso, sino una declaración viva. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí no solo escucharás un mensaje, vivirás una experiencia de restauración. Oraremos juntos, invocaremos el nombre de Jesús con autoridad y permitiremos que el Espíritu Santo haga lo que tú no has podido hacer por años. Porque cuando la fe se activa, Jesucristo no observa, Él interviene. Si hoy sientes que tu vida necesita un milagro y tu alma necesita descanso, este mensaje llegó justo a tiempo. Y tal vez, mientras escuchas, Dios ya esté comenzando a restaurarlo todo. Jesús dijo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Según Mateo 11:28. Esa no es una frase simbólica, es una declaración directa del Hijo de Dios que actúa en tiempo real. Ahora mírate con honestidad. Si Él prometió descanso, ¿por qué sigues agotado por dentro? No hablo del cansancio físico, hablo de esa fatiga invisible que pesa en el pecho, que te acompaña cuando te acuestas y que se despierta contigo antes que el sol. Crees en Dios, pero la ansiedad no desaparece. Oras, pero los pensamientos no se callan. Lees la Biblia, pero el miedo al futuro sigue susurrando escenarios negativos. Entonces el problema no es falta de fe, es que quizá estás intentando cargar lo que Cristo ya decidió cargar por ti. Vivimos en una cultura que nos enseñó que el valor personal depende del rendimiento. Si produces, vales. Si resuelves, eres fuerte. Si controlas, estás seguro, y sin darte cuenta trasladaste esa lógica a tu vida espiritual. Piensas que si oras más fuerte, si te esfuerzas más, si te portas mejor, entonces merecerás paz. Pero Jesús no dijo, «Vengan a mí los que ya resolvieron su vida». Él dijo, «Vengan los trabajados y cargados». La condición para acercarte no es la fortaleza, es el cansancio reconocido. Descartes enseñaba que para encontrar una verdad firme, debemos cuestionar todo lo que puede ser dudado hasta quedarnos con algo indudable. Hagamos ese ejercicio ahora. Duda de la idea de que todo depende de ti. Duda del pensamiento que te dice que si no sostienes cada área, todo se derrumba. Duda de esa voz interior que te acusa cuando no puedes más. Y quédate con una verdad que no se mueve. Cristo ofreció descanso como una realidad presente, no como una promesa lejana. Romanos 8:31 declara, «Si Dios es por nosotros,
¿Quién contra nosotros? Eso no es una frase motivacional, es una afirmación jurídica espiritual. Significa que el Padre se posiciona activamente a tu favor. No está neutral, no está distante, no está analizando si mereces ayuda. Está por ti. Y si el Padre está por ti, entonces la batalla que enfrentas ya no es solo tuya. Cambia el escenario cuando entiendes que no peleas solo. Y cuando sientes que ni siquiera sabes cómo orar, cuando las palabras no salen y solo queda un suspiro. Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que tu silencio no es vacío. Mientras tú te quedas mirando al techo sin saber qué decir, el Espíritu está traduciendo tu dolor en intercesión poderosa delante del Padre. El cielo no guarda silencio cuando tú lloras en silencio. Hay movimiento espiritual cuando tú sientes inmovilidad emocional. Tal vez no estás cansado de la vida. Estás cansado de intentar ser tu propio salvador. Estás agotado de sostener una imagen fuerte cuando por dentro te sientes frágil. Estás exhausto de pensar que si sueltas el control, todo se perderá. Pero escucha esto con claridad. Jesús no solo invita, Él intercambia cargas. Cuando Él dice que dará descanso, implica que toma lo que te pesa. No te pide que lo administres mejor, te pide que lo entregues. Piensa en esto con lógica simple y profunda. Si el Hijo de Dios, que venció la muerte y resucitó con poder, te ofrece descanso, ¿qué sentido tiene seguir intentando resolverlo todo con tus fuerzas limitadas? La fe no es cerrar los ojos a la realidad, es abrir los ojos a una realidad mayor. Es reconocer que tu capacidad tiene límite, pero la acción de Dios no lo tiene. Hoy no necesitas una explicación teológica más, necesitas una decisión interior. Reconocer que estás cargando solo, aceptar que te duele, admitir que el cansancio no se resuelve con más control, sino con rendición. Y aquí comienza algo importante para lo que viene después. El descanso no es la ausencia de problemas, es la presencia activa de Cristo en medio del problema. Quédate hasta el final, porque haremos una oración profética basada en estas promesas. No será una repetición religiosa, será un acto consciente de entrega. Pero antes de llegar ahí, necesitamos confrontar algo esencial. Si Jesús ofrece descanso y tú sigues agotado, entonces hay una forma de fe que no está funcionando. En el siguiente momento vamos a descubrir por qué el cansancio persiste cuando convertimos la fe en esfuerzo humano y cómo Cristo transforma esa lógica desde la raíz. Muchos creen que el problema es que no oran suficiente, que no ayunan lo necesario o que no son lo bastante disciplinados. Entonces intentan compensar el cansancio espiritual con más esfuerzo religioso. Se exigen más lectura, más actividades, más servicio, pensando que así alcanzarán el descanso prometido. Pero cuanto más se esfuerzan, más agotados se sienten. Y ahí nace una frustración silenciosa. Si estoy haciendo todo correcto, ¿por qué sigo vacío por dentro? Volvamos a las palabras de Jesús en Mateo 11:28. Él no dijo, trabajen más para mí y luego descansen. Dijo, vengan a mí. El centro no es el desempeño, es la relación. El descanso no es el premio por portarse bien, es el resultado de acercarse a una persona viva que actúa. Cuando transformamos la fe en una lista de tareas, perdemos el corazón del Evangelio. La religión te dice que subas más alto. Jesús desciende hasta donde tú estás. Piensa con claridad. Si el descanso dependiera de tu rendimiento, entonces nunca sería suficiente. Siempre habría algo más que mejorar, siempre una falla que corregir, siempre una culpa que arrastrar. Esa lógica produce ansiedad espiritual.
Pero el Evangelio rompe esa estructura. Cristo cargó en la cruz lo que tú no podías cargar. Si Él ya llevó el peso del pecado y la condenación, ¿por qué sigues llevando el peso de tener que demostrar que eres digno? Aquí entra una verdad que muchos ignoran. El descanso es una decisión de confianza, no una recompensa por conducta. Cuando intentas ganarte la paz, estás actuando como si la obra de Jesús no fuera suficiente. Y eso te coloca en un ciclo agotador. Pero cuando entiendes que la cruz fue suficiente, algo cambia internamente. Dejas de esforzarte para ser aceptado y comienzas a vivir desde la aceptación. Mira cómo actúa Dios en la Escritura. En Juan 11, antes de resucitar a Lázaro, Jesús no le pidió a Marta que organizara mejor su fe ni que dejara de llorar. Él entró en el dolor, lloró con ellos, se movió hacia la tumba. Eso revela algo profundo. Dios no espera que tengas todo en orden para intervenir. Él actúa en medio del caos. Si Jesús entró en una tumba sellada por la muerte, también puede entrar en esa área de tu vida que parece cerrada y sin solución. La fe religiosa dice, cambia primero y luego Dios actuará. La fe viva dice, acércate tal como estás y Dios comenzará a transformar. El Espíritu Santo no trabaja desde la presión, trabaja desde la comunión. Juan 14:26 lo presenta como consolador, como quien enseña y recuerda las palabras de Cristo. Un consolador no exige rendimiento, acompaña en el proceso. Cuando te acercas al Espíritu Santo con honestidad, no recibes condena, recibes dirección. Tal vez tu cansancio no proviene de la falta de fe, sino de una fe mal entendida. Has intentado sostener una estructura espiritual basada en tu fuerza, no en la gracia. Y eso cansa, porque todo lo que depende exclusivamente de ti termina agotándote. Pero cuando entiendes que Dios el Padre ya se posicionó a tu favor, que Jesús ya pagó el precio completo y que el Espíritu Santo intercede por ti cuando no sabes cómo hacerlo, la presión comienza a romperse. Hazte esta pregunta con serenidad. ¿Estoy intentando impresionar a Dios o estoy aprendiendo a confiar en Él? La diferencia es enorme. Impresionar exige actuación. Confiar requiere rendición. Y la rendición no es derrota, es alineación con la verdad. Aquí comienza un giro profundo. Porque cuando sueltas la idea de que debes ganarte el descanso, quedas listo para experimentar algo mayor. El milagro no empieza cuando tú te vuelves perfecto. El milagro comienza cuando Jesús entra en tu escena real, tal como está ahora. Y eso es exactamente lo que vamos a ver a continuación. Hay momentos en la vida en los que todo parece irreversible, situaciones que no solo duelen, sino que huelen a final. Relaciones rotas, sueños enterrados, oportunidades perdidas. Es ahí donde muchos concluyen en silencio. Esto ya no tiene solución. Pero en Juan 11 vemos algo que rompe esa lógica humana. Lázaro no estaba enfermo cuando Jesús llegó. Estaba muerto, 4 días en la tumba. Humanamente hablando, demasiado tarde. Observa algo profundo. Jesús recibió la noticia antes, sabía que Lázaro estaba enfermo y aún así no se apresuró. Desde nuestra perspectiva, eso parece abandono. Desde la perspectiva del cielo, era preparación. Porque Dios no solo quería sanar a un enfermo, quería revelar su gloria resucitando a un muerto. Aquí hay una verdad que confronta nuestra razón limitada. El retraso de Dios no es negación, es propósito. Tal vez tú estás en ese punto donde sientes que Dios llegó tarde. Oraste cuando el problema era pequeño y no viste respuesta. Ahora el problema creció y parece imposible. Pero cuando Jesús se presentó frente a la tumba, no pidió explicaciones. Dio una orden. Lázaro, ven fuera. La voz que creó el universo habló a un cuerpo sin vida y la muerte tuvo que retroceder. Eso no es metáfora, es autoridad real. Piensa con claridad.
Si Cristo tiene autoridad sobre la muerte física, ¿crees que una crisis financiera, un conflicto familiar o una batalla emocional son demasiado grandes para Él? El problema no es la magnitud de la situación, es si le permites entrar en ella. Jesús no resucitó a Lázaro desde lejos. Se acercó a la tumba, mandó quitar la piedra, actuó en el lugar del dolor. Dios no siempre evita que la piedra sea colocada, pero siempre puede ordenar que sea removida. Esa piedra puede ser miedo, orgullo, culpa o incredulidad. Y aquí entra un punto racional que debes considerar. Si continúas analizando el problema desde la lógica del límite humano, siempre concluirás que está perdido. Pero si introduces en la ecuación la intervención divina, el resultado cambia. La fe no niega los hechos, añade una verdad superior. Jesús también lloró antes de hacer el milagro. Eso muestra el corazón del Padre. No es indiferente a tu sufrimiento, no es frío ante tu pérdida. Pero después del llanto vino la acción. El Espíritu de Dios no solo consuela, también transforma escenarios. Cuando Cristo habló, la muerte no pudo argumentar. La autoridad del cielo rompió el estado final que todos habían aceptado. Tal vez has aceptado como definitivo algo que Dios todavía no ha terminado. Has cerrado emocionalmente una puerta que el Señor puede volver a abrir. Has declarado muerto un sueño que el Espíritu Santo puede reactivar. Y mientras tú piensas que todo terminó, el cielo puede estar preparando una manifestación mayor. Aquí hay una decisión interna que debes tomar. ¿Seguirás mirando la tumba o permitirás que Jesús se acerque a ella? Porque el milagro comienza cuando Cristo entra en tu escena, no cuando tú logras entenderla. No necesitas comprender todo el proceso para experimentar la intervención divina. Necesitas permitir su presencia en el lugar que más te duele. Pero hay algo más profundo todavía. Aun cuando Jesús devuelve la vida, a veces deja expuesta otra área que necesita restauración. Porque no solo se trata de revivir lo que estaba muerto, sino de sanar lo que se rompió antes. Y eso nos lleva a una escena diferente, donde no hay tumba, pero sí hay vergüenza. Donde no hay muerte física, pero sí fracaso interior. Y ahí veremos cómo Jesús restaura no solo circunstancias, sino identidad. Hay fracasos que no se ven por fuera, pero por dentro pesan como una losa. No es una tumba física como la de Lázaro, es una sensación constante de haber fallado. Pedro conocía eso muy bien. Prometió lealtad, aseguró que nunca negaría a Jesús, y horas después lo negó 3 veces. No fue debilidad pequeña, fue una caída pública y dolorosa. Y cuando cantó el gallo, no solo recordó su error, recordó su propia fragilidad. En Juan 21 encontramos algo que transforma la manera en que entendemos la restauración. Jesús ya había resucitado. Tenía autoridad, tenía poder, tenía gloria. Sin embargo, en lugar de confrontar a Pedro con dureza, lo busca. Se acerca a la orilla donde Pedro había vuelto a pescar, como si regresara a su antigua vida. Ese detalle es profundo. Cuando alguien falla, tiende a volver a lo que conoce, aunque sea inferior al llamado original. Jesús no lo deja allí. Cristo prepara un desayuno. Ese gesto no es casual. No comienza con un sermón, comienza con comunión. Luego hace una pregunta que no humilla, sino que revela: ¿me amas? No le pregunta por qué falló, no enumera sus errores, no lo expone delante de los demás. Le da la oportunidad de reafirmar su amor. 3 negaciones, 3 afirmaciones. No es coincidencia, es restauración intencional. Aquí hay una verdad que necesitas escuchar con claridad. El Espíritu Santo no te acusa recordándote tu peor momento. Él te recuerda quién eres en Cristo. La acusación paraliza, la restauración levanta. Cuando Jesús habla con Pedro, no redefine su identidad como traidor, lo vuelve a llamar
pastor, apacienta mis ovejas. Eso significa que tu error no cancela tu llamado cuando hay arrepentimiento sincero. Tal vez tú has fallado en decisiones, en palabras, en relaciones. Tal vez prometiste cambiar y volviste a caer. Y en tu mente se instaló una frase silenciosa: ya no soy digno. Pero si analizas con lógica espiritual, verás algo firme. Si la gracia de Dios dependiera de tu perfección, nadie podría sostenerse. La restauración no ignora el error, lo redime. Jesús no niega que Pedro lo negó. Lo transforma en un hombre más consciente, más humilde y más fuerte. Observa también que Jesús no le pide a Pedro que primero demuestre resultados. No le exige una prueba previa de fidelidad. Le devuelve responsabilidad porque confía en lo que el Padre puede hacer en él. Esa es la acción activa de Dios. No solo perdona, reposiciona, no solo limpia el pasado, redefine el futuro. Hay personas que aceptan el perdón de Dios, pero no aceptan su restauración. Siguen viviendo como si fueran su error más grande. Eso es cargar una identidad que Cristo ya decidió cambiar. Si Él restauró a un hombre que lo negó frente a otros, también puede restaurarte a ti en lo que sientes que arruinaste. Pero para que esa restauración sea completa, necesitas algo más que remordimiento. Necesitas una fe que sea honesta, aunque imperfecta, porque no se trata de aparentar fuerza espiritual, se trata de reconocer la necesidad real. Y eso nos lleva a una declaración poderosa que salió del corazón de un padre desesperado, una frase que abre la puerta al cielo, incluso cuando la fe tiembla. Hay momentos en los que quieres creer con todo tu corazón, pero algo dentro de ti duda, no porque no ames a Dios, sino porque el dolor ha sido constante. En Marcos 9 encontramos a un padre que llevó a su hijo endemoniado a los discípulos y ellos no pudieron ayudarlo. La decepción debió ser fuerte. Cuando finalmente se encuentra frente a Jesús, no pronuncia una oración perfecta. Dice algo crudo, honesto, casi contradictorio. Creo, ayuda mi incredulidad. Esa frase revela una verdad que muchos no se atreven a admitir. La fe puede coexistir con la lucha interna. Puedes creer y al mismo tiempo sentir temor. Puedes confiar y al mismo tiempo temblar. Y lo impactante es que Jesús no rechaza esa mezcla. No lo corrige con dureza. No le exige una declaración más fuerte. Responde actuando. Libera al Hijo. Interviene con poder. Aquí hay una clave profunda. El milagro no fue activado por una fe impecable, sino por una fe sincera. Dios responde a la vulnerabilidad real. Cuando intentas aparentar seguridad absoluta, cierras el espacio para que el Espíritu Santo trabaje en tu debilidad. Pero cuando dices con honestidad, necesito ayuda, abres una puerta espiritual. Analiza esto con claridad racional. Si la fe tuviera que ser perfecta para que Dios actuara, nadie recibiría nada. La fe no es la ausencia total de duda, es la decisión de acudir a Cristo a pesar de la duda. Es un movimiento hacia Él. Ese padre pudo haberse ido frustrado después del fracaso de los discípulos. Pudo concluir que nada funcionaba. Sin embargo, se acercó directamente a Jesús. Y ese acercamiento cambió la historia de su hijo. Tal vez tú has probado soluciones humanas, consejos, estrategias, fuerza de voluntad. Tal vez incluso has pedido oración antes y no viste cambios inmediatos. Eso puede sembrar incredulidad, pero aquí está el punto decisivo. ¿Te alejarás por la duda o te acercarás con ella? Porque Jesús no se intimida ante tu lucha interna. Él tiene autoridad sobre aquello que tú no puedes controlar. El Espíritu Santo obra precisamente en ese lugar donde reconoces tu límite. Romanos 8:26 declara que Él intercede cuando no sabemos cómo orar.
Eso incluye cuando nuestra fe está cansada. El Padre no exige un discurso elaborado, responde a un corazón que se acerca. Hay algo liberador en dejar de fingir fortaleza espiritual. Cuando dices, creo, pero ayúdame, estás reconociendo dos verdades al mismo tiempo: que tienes fe y que necesitas más. Esa tensión no aleja a Dios, lo invita a actuar. La fe honesta es como una puerta entreabierta. No está completamente cerrada por la incredulidad, ni completamente abierta por la certeza absoluta, pero es suficiente para que la gracia entre. Y cuando Cristo interviene en medio de esa fe imperfecta, demuestra que el poder no depende de tu capacidad emocional, sino de su autoridad. Él no necesita que tu corazón esté completamente libre de temor para moverse. Necesita que le permitas entrar. Sin embargo, hay momentos en que la carga es tan intensa que ni siquiera puedes formular esa frase. No solo dudas, te sientes vacío de palabras. Y en ese punto parece que la oración se detiene. Pero es precisamente ahí donde ocurre algo invisible y poderoso que muchos desconocen. Cuando tú no puedes más, el Espíritu Santo comienza a interceder de una manera que transforma el panorama espiritual. Hay días en los que ni siquiera tienes fuerzas para decir, ayúdame. La mente está saturada, el corazón está pesado y las palabras no salen. Te sientas en silencio, intentas orar, pero solo hay suspiros. En ese punto muchos piensan que han fallado espiritualmente. Creen que si no oran con intensidad suficiente, Dios no escuchará. Pero Romanos 8:26 revela una dimensión que cambia completamente esa percepción. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que tu incapacidad no detiene el movimiento del cielo. Cuando tú no sabes cómo estructurar una oración, el Espíritu Santo ya está actuando. No es una energía impersonal, es la presencia activa de Dios dentro de ti, traduciendo tu dolor en intercesión perfecta delante del Padre. Mientras tú sientes que no estás haciendo nada, el Espíritu está trabajando en lo invisible. Piensa con claridad lógica. Si la eficacia de la oración dependiera exclusivamente de tu elocuencia, entonces la vida espiritual sería un privilegio de los más fuertes emocionalmente. Pero Dios diseñó algo distinto. Él conoce tu límite. Sabe cuándo tu mente está agotada. Sabe cuándo el estrés te paraliza y en lugar de exigir más rendimiento, envía ayuda interior. Eso revela el carácter del Padre. No es un supervisor distante, es un Dios que se involucra en tu debilidad. Tal vez has confundido silencio con abandono, has interpretado la falta de palabras como falta de fe, pero el texto es claro. El Espíritu ayuda en la debilidad, no en la autosuficiencia. Cuando reconoces que no puedes más, no estás retrocediendo espiritualmente. Estás entrando en un terreno donde la gracia opera con mayor profundidad. Hay algo profundamente transformador en entender que no estás orando solo. Incluso cuando no sientes nada extraordinario, hay una intercesión constante. El Espíritu Santo conoce la voluntad del Padre y alinea tu situación con ese propósito. Eso cambia la perspectiva del sufrimiento. Ya no es un espacio vacío. Es un espacio acompañado. Imagínate esto con serenidad. Mientras tú miras al techo sin saber qué decir, hay un diálogo espiritual ocurriendo a tu favor. El Espíritu no repite tus palabras limitadas. Presenta delante del Padre la intención profunda de tu corazón. Y el Padre, que te ama, responde no solo a lo que dices, sino a lo que el Espíritu declara por ti. Esto elimina una presión enorme. No necesitas producir una experiencia emocional intensa para que Dios actúe. No necesitas impresionar con frases largas. Necesitas permanecer, incluso en silencio, incluso con lágrimas,
porque el cielo no mide la fuerza de tu voz, responde a la obra del Espíritu dentro de ti. Y aquí surge una verdad que fortalece la confianza. Si el Espíritu Santo intercede por ti cuando no puedes más, entonces no estás solo en tu batalla. No estás enfrentando la oscuridad con recursos limitados. Hay una defensa activa, una intercesión constante, una ayuda sobrenatural operando más allá de tu percepción inmediata. Pero hay algo aún más firme que sostiene todo esto. No solo tienes al Espíritu intercediendo, tienes al Padre posicionándose a tu favor. Y cuando entiendes esa posición divina, la batalla cambia de dimensión. Ya no se trata solo de sobrevivir, se trata de comprender quién está de tu lado. Romanos 8:31 declara una verdad que redefine cualquier escenario. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Detente un momento y analiza esa afirmación con mente clara. No dice que no habrá oposición. No dice que no existirán problemas. Dice algo más profundo, que la posición de Dios está definida. Él está por ti. Eso cambia completamente la estructura de la batalla. Porque muchas veces enfrentas conflictos como si estuvieras solo, como si todo dependiera de tu capacidad de resistencia. Pero cuando entiendes que el Padre se posiciona activamente a tu favor, el escenario espiritual se reorganiza. No estás luchando para convencer a Dios de ayudarte. Estás luchando desde la certeza de que Él ya decidió respaldarte. Piensa en esto de forma racional. Si el Creador del universo, el mismo que habló y existió la luz, está por ti, entonces cualquier fuerza que se levante contra ti es limitada. Puede ser intensa, puede ser ruidosa, puede ser intimidante, pero no es absoluta. Solo Dios es absoluto. Y si Él tomó tu causa, ninguna oposición tiene autoridad final. Aquí es donde muchos fallan emocionalmente. Creen en Dios de manera general, pero dudan que Él esté específicamente involucrado en su situación personal. Piensan que Dios ayuda a otros, pero no necesariamente a ellos. Sin embargo, Romanos 8 no es una promesa colectiva impersonal, es una declaración aplicable a cada creyente. Si estás en Cristo, el Padre está por ti. Eso significa que cuando enfrentas ansiedad, no la enfrentas solo. Cuando enfrentas injusticia, no la enfrentas sin respaldo. Cuando enfrentas incertidumbre económica o familiar, no estás improvisando tu defensa. Hay una cobertura activa. El Espíritu Santo intercede, Cristo aboga y el Padre se posiciona. Mira cómo actúa Dios a lo largo de la Escritura. No es un observador distante. En Juan 11 Jesús se acercó a la tumba. En Juan 21 buscó a Pedro en su fracaso. En Marcos 9 respondió a la fe imperfecta. En cada caso, la iniciativa divina fue evidente. Dios no reaccionó tarde. Actuó en el momento preciso para revelar su gloria y su carácter. Si el Padre está por ti, entonces la pregunta no es cuán grande es el problema, sino cuán dispuesto estás a confiar en esa posición divina. Porque muchas veces el enemigo no necesita destruirte, solo necesita convencerte de que estás solo. Y cuando crees que estás solo, tu percepción se distorsiona. Ves la montaña como imposible y olvidas quién sostiene el universo. La fe no elimina la batalla, cambia tu postura dentro de ella. Ya no luchas desde el miedo, luchas desde la confianza. Ya no reaccionas desde la desesperación, actúas desde la certeza de que el cielo está involucrado. Eso no significa que todo se resolverá instantáneamente. Significa que el resultado final no depende únicamente de tus fuerzas. Hay algo profundamente liberador en comprender que Dios no es neutral respecto a tu vida. No está evaluando desde lejos si mereces ayuda. En Cristo ya decidió amarte, respaldarte y sostenerte. Y cuando esa verdad se asienta en tu interior, el miedo comienza a perder autoridad. Pero hay un obstáculo interno
que a veces impide que experimentes esa victoria. No siempre es el problema externo. A veces es una condición interna que necesita ser tratada antes de que el milagro se manifieste por completo. Y eso lo vemos claramente en una escena donde Jesús enfrenta algo más profundo que una enfermedad física. En Marcos 2 vemos una escena que revela una dimensión diferente del milagro. Un paralítico es bajado por el techo por 4 hombres que estaban decididos a llevarlo hasta Jesús. La necesidad parecía evidente. No podía caminar. Su limitación era visible. Todos esperaban una sanidad física inmediata. Pero cuando Jesús lo mira, pronuncia palabras que sorprenden: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Esa declaración incomodó a los presentes. Pensaban que el problema principal era el cuerpo. Jesús fue a la raíz. Esto nos obliga a pensar con profundidad. No todo lo que te paraliza es externo. Hay cargas internas que te inmovilizan más que cualquier circunstancia visible. Culpa, vergüenza, resentimiento, miedo constante. Puedes tener capacidad física y aún así sentirte paralizado por dentro. Cristo demuestra algo poderoso. Antes de restaurar lo que todos ven, restaura lo que nadie ve, porque la verdadera libertad comienza en el interior. Si solo cambiara las circunstancias externas sin tratar el corazón, la parálisis espiritual continuaría. Jesús no ignora la necesidad física, pero prioriza la restauración profunda. Observa el orden. Primero perdona, luego sana. Primero libera el alma, luego fortalece el cuerpo. Esto rompe una expectativa común. Muchas veces pedimos que Dios cambie lo visible mientras evitamos confrontar lo interno. Queremos resultados rápidos, pero el Padre trabaja con fundamentos sólidos. Si la raíz es sana, el fruto será diferente. Analiza esto con honestidad. ¿Qué área interna necesita ser restaurada antes de que el cambio externo tenga sentido? Tal vez estás esperando que cambie una situación laboral, pero lo que necesita ser sanado es tu identidad. Tal vez deseas que una relación se restaure, pero dentro de ti hay heridas que aún gobiernan tus reacciones. Jesús no ignora eso. Lo enfrenta con autoridad y con gracia. Cuando Cristo declara perdón, no solo está absolviendo un error, está rompiendo una cadena invisible. El perdón no es una emoción ligera, es un acto espiritual que libera. Y cuando el alma es liberada, la capacidad de levantarse aumenta. Después de perdonar, Jesús dice: «Levántate, toma tu lecho y anda». Lo que antes parecía imposible se vuelve posible porque la raíz fue tratada. Hay una conexión directa entre el descanso que Jesús promete en Mateo 11:28 y la libertad interior que ofrece en Marcos 2. No puedes descansar plenamente si cargas culpa no resuelta. No puedes experimentar paz profunda si te defines por tus errores pasados. El perdón abre espacio para el descanso verdadero. Tal vez tu parálisis no es física, pero es real. Sientes que no avanzas. Intentas progresar, pero algo interno te detiene. Hoy necesitas permitir que Jesús entre primero en esa área invisible, porque cuando Él libera el interior, el exterior comienza a alinearse. Sin embargo, después de experimentar perdón y restauración interna, surge una decisión práctica que define si vivirás en descanso o volverás al ciclo del control. El descanso que Cristo ofrece no es huida de la realidad, es una forma diferente de posicionarte frente a ella. Y eso es lo que vamos a explorar ahora. Descansar no es escapar de los problemas ni fingir que no existen. Descansar es confiar cuando todo alrededor exige control. Jesús dijo en Mateo 11:28 que daría descanso a los cargados. Pero ese descanso no significa ausencia de responsabilidad, significa presencia activa de Dios en medio de la responsabilidad. Aquí es donde muchos se confunden.
piensan que descansar es dejar de hacer. En realidad, es dejar de intentar ser el salvador de su propia historia. Observa cómo funciona la mente cuando enfrenta incertidumbre. Busca controlar variables, anticipar escenarios, prever cada resultado posible. Eso parece prudente, pero cuando se convierte en obsesión, produce ansiedad constante. Intentas garantizar un futuro perfecto con recursos limitados, y esa presión interna es agotadora. El descanso que Cristo ofrece no elimina la necesidad de actuar, pero transforma la motivación con la que actúas. Descansar es soltar la ilusión de que todo depende exclusivamente de ti. Es reconocer que hay una voluntad superior, una inteligencia divina que ve más allá de tu perspectiva. Desde una lógica clara, si Dios es soberano y está por ti, como afirma Romanos 8:31, entonces tu vida no está suspendida en el vacío, está sostenida por un propósito mayor. Esa comprensión cambia la postura interior. Mira cómo Jesús vivía, actuaba con determinación, pero no desde ansiedad. En Juan 11, aunque sabía que Lázaro estaba enfermo, no se dejó dominar por la presión externa. Se movía conforme al tiempo del Padre. Ese es el modelo. No es pasividad, es alineación. Descansar es actuar desde la confianza en el carácter de Dios, no desde el miedo a perder el control. Tal vez tu mayor lucha no es el problema en sí, sino el impulso constante de resolverlo todo por tu cuenta. Sientes que si sueltas, algo malo ocurrirá. Pero esa lógica coloca sobre tus hombros un peso que nunca te correspondió. El Padre no te pidió que dirigieras el universo, te invitó a confiar en Él. El Espíritu Santo juega un papel esencial aquí. Según Juan 14:26, Él enseña y recuerda las palabras de Jesús. Cuando decides descansar, el Espíritu fortalece esa decisión, recordándote promesas en medio del caos. No es un descanso vacío, es un descanso sostenido por verdad. La paz que viene del Espíritu no es ausencia de actividad, es estabilidad interna mientras actúas. Descansar también implica aceptar que no todo resultado inmediato define el plan de Dios. A veces el proceso es más importante que la rapidez. Cuando sueltas el control, no abandonas la responsabilidad. Entregas la carga emocional que te estaba consumiendo. Sigues trabajando, sigues orando, sigues tomando decisiones, pero ya no lo haces desde el pánico, sino desde la confianza. Pregúntate con honestidad, ¿estoy actuando porque confío o porque tengo miedo? Esa respuesta revela si estás descansando o simplemente sobreviviendo. El descanso verdadero no nace de circunstancias ideales, nace de una convicción profunda de que Dios es bueno y está involucrado. Y cuando decides confiar, algo comienza a ordenarse por dentro. El ruido mental disminuye, la urgencia desesperada se suaviza, no porque todo se haya resuelto, sino porque tu corazón se ha alineado con una verdad mayor. Pero el descanso no es el final del proceso. Cuando Dios restaura, no lo hace de manera superficial. Su obra es integral, profunda, completa, y eso es lo que vamos a descubrir ahora. Cuando Dios restaura, no lo hace a medias, no repara solo la parte visible para que todo parezca estar bien por fuera, mientras por dentro sigue habiendo fracturas. La restauración divina es integral. Toca mente, emociones, relaciones y propósito. Muchas veces pedimos soluciones puntuales, pero el Padre trabaja con una visión completa de nuestra vida. Piensa en Pedro después de ser restaurado en Juan 21. Jesús no solo sanó su culpa momentánea, lo reafirmó en su llamado, le devolvió dirección, lo fortaleció interiormente para enfrentar lo que vendría. Esa es la diferencia entre un alivio temporal y una restauración verdadera. El alivio calma por un momento. La restauración transforma la estructura interna.
Romanos 8 no solo habla de ayuda en la debilidad o de que Dios está por nosotros. También declara que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. Eso significa que incluso lo que parecía pérdida puede ser integrado en un propósito mayor. La restauración no borra el pasado, lo redime. Lo convierte en parte de una historia más profunda donde la gracia tiene la última palabra. Hay áreas que quizás has separado mentalmente. Espiritual por un lado, emocional por otro, familiar en otra categoría. Pero Dios no trabaja por compartimentos aislados. Cuando el Espíritu Santo interviene, comienza a ordenar todo el interior. Sana heridas que influyen en tus decisiones. Corrige pensamientos que afectan tus relaciones. Fortalece convicciones que impactan tu futuro. Analiza esto con claridad. Si solo cambian tus circunstancias externas, pero tu manera de pensar permanece dominada por miedo, pronto volverás al mismo ciclo. Por eso la restauración comienza en la identidad. Jesús no definió a Pedro por su negación, lo redefinió por su amor y su llamado. De la misma manera, el Padre no te define por tus fracasos, sino por lo que eres en Cristo. Tal vez estás pidiendo que cambie una situación específica, pero Dios está trabajando en algo más amplio. No solo quiere darte descanso hoy, quiere establecer una base firme para los próximos años de tu vida. La restauración divina es como reconstruir una casa desde los cimientos. Puede tomar tiempo, pero cuando termina, la estructura es más fuerte que antes. El Espíritu Santo participa activamente en este proceso. Él no solo consuela, también corrige con suavidad, guía decisiones y fortalece la voluntad. Cuando permites que actúe, comienzas a notar cambios internos que antes parecían imposibles. Reacciones que antes eran impulsivas se vuelven más serenas. Pensamientos que antes te dominaban pierden intensidad. Eso es restauración progresiva. Y cuando esa obra interna avanza, el descanso prometido por Jesús deja de ser teoría. Se convierte en experiencia, no porque todo sea perfecto, sino porque tu interior ya no está en guerra constante. Empiezas a vivir desde una identidad restaurada, no desde una herida abierta. Pero hay un elemento indispensable para que esta restauración continúe creciendo. No basta con entenderla intelectualmente. Necesitas comunión constante con aquel que la sostiene. Y esa comunión tiene un protagonista claro, una presencia viva que actúa cada día en tu interior. Jesús prometió algo específico antes de ascender. En Juan 14:26 dijo que el Consolador, el Espíritu Santo, sería enviado por el Padre para enseñar y recordar todo lo que Él había dicho. Esa promesa no es simbólica, es operativa. El Espíritu Santo no es una idea inspiradora ni una emoción intensa en un momento de adoración. Es la presencia activa de Dios habitando en el creyente, guiando, corrigiendo y fortaleciendo desde adentro. Muchos creen en Dios Padre, admiran a Jesucristo, pero viven desconectados de la acción diaria del Espíritu. Intentan tomar decisiones espirituales solo con razonamiento humano. Analizan opciones, calculan riesgos, comparan resultados. Eso es parte de la vida, pero sin la dirección del Espíritu, la perspectiva queda incompleta. El Consolador no solo consuela, también orienta. Piensa con claridad. Si Dios decidió habitar en ti por medio de su Espíritu, eso significa que no enfrentas ninguna decisión solo con tu lógica limitada. El Espíritu recuerda las palabras de Jesús en el momento preciso. Cuando la ansiedad intenta dominar tu mente, Él trae a memoria promesas. Cuando la culpa intenta definirte, Él recuerda la obra de la cruz. Esa acción es silenciosa, pero poderosa. El Espíritu Santo también produce paz que no depende de circunstancias. No elimina automáticamente los problemas, pero estabiliza el interior.
Es una paz que no se basa en resultados visibles, sino en la certeza de la presencia divina. Desde una perspectiva racional, esto cambia la estructura emocional. Si sabes que no estás solo, tu nivel de amenaza percibida disminuye. La mente deja de reaccionar como si estuviera en peligro constante. Hay algo más profundo todavía. El espíritu no solo recuerda, también fortalece. Cuando sientes que no puedes resistir una tentación, cuando te invade el desánimo, cuando el miedo insiste, Él actúa como ayuda real. No te abandona a tu fuerza de voluntad. Interviene, impulsa decisiones correctas, da discernimiento, advierte internamente cuando algo no conviene. Pero esta relación requiere conciencia. No se trata de buscar experiencias extraordinarias todo el tiempo. Se trata de aprender a escuchar, a detenerse, a reconocer esa guía interna alineada con la palabra. El Espíritu Santo nunca contradice a Cristo, siempre conduce hacia Él. Por eso, su acción produce transformación coherente, no confusión. Tal vez has estado intentando restaurar tu vida solo con determinación personal. Has decidido cambiar hábitos, controlar emociones, mejorar relaciones. Eso es valioso, pero incompleto sin dependencia del Espíritu. La restauración que viene del cielo es sostenida por comunión constante. No es un evento aislado, es un proceso acompañado. Cuando permites que el Consolador actúe, empiezas a notar ajustes internos que antes parecían imposibles. Pensamientos se alinean con verdad. Reacciones se vuelven más conscientes. Decisiones se toman con mayor claridad. No porque tú seas más fuerte, sino porque el Espíritu está activo en tu interior. Y cuando esa presencia se vuelve central en tu vida, algo más comienza a manifestarse. Una paz que no depende del clima externo. Una estabilidad que desafía la lógica de la crisis. Esa paz no es ingenuidad ni negación, es el resultado de una comunión profunda. Y eso es lo que vamos a explorar ahora, porque entender esa paz cambia completamente la manera en que enfrentas cualquier circunstancia. La paz que el Espíritu Santo produce no es frágil ni superficial. No depende de que todo esté saliendo bien. Es una paz que puede coexistir con procesos difíciles. Romanos 8 nos muestra una seguridad que va más allá de circunstancias cambiantes. Si Dios está por nosotros, si el Espíritu intercede y si nada puede separarnos del amor de Cristo, entonces la paz no es una emoción pasajera, es una convicción estable. Normalmente asociamos paz con ausencia de conflicto. Si no hay problemas, hay tranquilidad. Pero esa definición es limitada, porque en la vida real siempre habrá desafíos. Si tu paz depende de que nada se mueva a tu alrededor, entonces será temporal. La paz del Espíritu funciona de otra manera. No elimina la tormenta de inmediato, pero te sostiene dentro de ella. Piensa en esto con lógica clara. Si el Padre es soberano y el Espíritu habita en ti, entonces incluso en medio de incertidumbre hay una base firme. No sabes todos los detalles del futuro, pero sabes quién gobierna el futuro. Esa certeza reduce la ansiedad, no porque tengas todas las respuestas, sino porque confías en aquel que las tiene. Hay personas que esperan sentir paz antes de confiar, pero el orden es diferente. Confías primero y la paz se manifiesta como consecuencia. Cuando decides creer que Dios está obrando, aunque no veas resultados inmediatos, tu interior comienza a alinearse con esa verdad. La mente deja de proyectar catástrofes constantes. El corazón deja de reaccionar como si estuviera solo. El Espíritu Santo fortalece esta paz, recordándote que tu identidad no está definida por la circunstancia actual. Si hoy atraviesas una dificultad económica, eso no redefine tu valor. Si enfrentas conflicto familiar, eso no cancela el amor de Dios por ti.
Romanos 8 declara que nada puede separarnos de ese amor, ni tribulación, ni angustia, ni peligro. Esa declaración no es optimismo vacío, es fundamento espiritual. Hay algo profundamente transformador en vivir desde esa seguridad. Cuando la paz del Espíritu gobierna, tus decisiones cambian. Ya no reaccionas impulsivamente ante cada noticia negativa. Ya no te dejas arrastrar por cada opinión externa. Empiezas a evaluar las situaciones desde una perspectiva más amplia. No niegas la realidad, pero tampoco la magnificas más que la fidelidad de Dios. Tal vez has confundido paz con emoción intensa. Esperas sentir algo extraordinario para confirmar que Dios está contigo. Pero muchas veces la paz verdadera es sobria, firme, constante. Es la capacidad de respirar profundo en medio de la presión. Es la decisión de no dejar que el miedo dicte tu próxima acción. Y aquí surge una invitación concreta. No basta con entender intelectualmente que esta paz existe. Necesitas activarla de manera práctica. Necesitas dar un paso consciente que conecte tu fe con tu situación actual, porque la restauración, el descanso y la paz no se experimentan solo escuchando, se experimentan respondiendo. En el siguiente momento vamos a dar ese paso. No será algo complicado ni místico, será una acción sencilla, pero profunda, que puede marcar el inicio de una transformación real si la haces con convicción. Ahora llegamos a un punto decisivo. Has escuchado sobre el descanso, la restauración, la acción del Espíritu y la posición del Padre a tu favor. Pero nada de eso transforma tu realidad si no tomas una decisión consciente. La fe no es solo comprensión intelectual, es respuesta. Es el momento en que lo que sabes se convierte en acto. Recuerda al Padre en Marcos 9. No se quedó analizando su duda indefinidamente. Habló, dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Esa declaración fue simple, pero abrió espacio para el milagro. De la misma manera, tú necesitas expresar lo que está ocurriendo en tu interior, no porque Dios ignore tu situación, sino porque al declarar tu confianza, alineas tu voluntad con su verdad. Piensa con claridad. Cada día declaras algo, aunque no te des cuenta. Cuando dices, no puedo, refuerzas una narrativa interna. Cuando afirmas, esto nunca cambiará, fortaleces una expectativa negativa. Las palabras no son mágicas, pero sí revelan y consolidan creencias. Por eso la Escritura insiste en confesar con la boca lo que se cree en el corazón. No es ritual vacío, es coherencia espiritual. Hoy puedes hacer algo diferente. Puedes decir en voz alta, Señor Jesús, entra en esta situación. Esa frase no es simbólica, es un acto de entrega. Estás reconociendo que necesitas intervención divina. También puedes decir, no puedo más, pero confío. Esa declaración une honestidad y fe. No niega tu límite, pero afirma tu dependencia del poder de Dios. El Espíritu Santo responde a esa apertura. Cuando verbalizas tu confianza, fortaleces tu decisión interna. Dejas de ser espectador de tu propia vida espiritual y te conviertes en participante activo. No estás manipulando a Dios con palabras, estás posicionando tu corazón correctamente. Hay algo profundamente transformador en elegir confiar incluso cuando las emociones no acompañan. Tal vez no sientas una oleada inmediata de paz. Tal vez las circunstancias no cambien en el mismo instante, pero algo se ajusta por dentro, tu postura cambia. Dejas de enfrentar la situación como víctima aislada y comienzas a enfrentarla como hijo respaldado por el Padre. Este es el momento donde la teoría se convierte en experiencia, donde el mensaje deja de ser información y se vuelve dirección. No necesitas una oración elaborada, necesitas sinceridad, necesitas decisión. Y mientras te preparas para lo que viene, quiero que tomes unos segundos y hagas esa declaración en tu interior.
o en voz alta. Porque en el siguiente momento vamos a entrar en un espacio más profundo. Un momento donde no solo hablarás tú, sino donde nos alinearemos juntos en una oración que integra todo lo que hemos comprendido hasta ahora. Y lo que declares allí puede marcar un antes y un después en tu vida. Detente un momento. Respira profundo. No sigas escuchando de manera automática. Este es un punto de transición. Todo lo que hemos hablado hasta ahora te ha llevado aquí. No es casualidad. Jesús restauró a Pedro después de su fracaso. Llamó a Lázaro fuera de la tumba cuando todo parecía terminado. Liberó al hijo de aquel padre que confesó una fe imperfecta. Perdona al paralítico antes de sanarlo. Y el Espíritu Santo intercede cuando no sabes cómo orar. Esos no son relatos antiguos desconectados de tu vida. Son revelaciones del carácter activo de Dios. Piensa con claridad. Si Cristo hizo todo eso, ¿por qué sería diferente contigo? La misma autoridad que habló frente a la tumba sigue vigente. El mismo amor que restauró a Pedro no ha disminuido. El mismo Espíritu que intercede no ha dejado de actuar. La pregunta no es si Dios puede. La pregunta es si estás dispuesto a abrir completamente tu corazón. Cierra tus ojos por un instante si puedes. No como un gesto religioso, sino como una decisión consciente de enfoque. Aparta por unos segundos las distracciones. Este no es un momento emocional superficial, es un acto de alineación interior. Estás a punto de entregar cargas que llevaste por demasiado tiempo. Tal vez vienes arrastrando culpa, tal vez miedo constante, tal vez frustración porque las cosas no salieron como esperabas. Recuerda lo que hemos entendido. El descanso no es ausencia de problemas, es presencia activa de Cristo. La restauración no es maquillaje externo, es transformación interna. La paz no es negación, es confianza fundamentada. El Espíritu Santo está presente ahora mismo, no como concepto, sino como realidad espiritual. Él conoce exactamente la situación que te trajo hasta aquí. Conoce lo que no le has contado a nadie. Conoce tus pensamientos más repetitivos, tus temores más silenciosos, y no está aquí para acusarte, está aquí para ayudarte. Este es el momento de rendición consciente, no pasiva, no resignada, sino confiada. Estás a punto de orar no desde la desesperación, sino desde la convicción de que el Padre está por ti, que Cristo ya abrió el camino y que el Espíritu intercede a tu favor. No te distraigas ahora. Lo que viene no es una repetición mecánica de palabras. Es un acto espiritual que puede redefinir tu postura frente a la vida. Prepara tu corazón, porque vamos a declarar delante de Dios lo que hemos comprendido. Y esa declaración tiene el poder de marcar un nuevo comienzo. Padre Celestial, vengo delante de ti en el nombre poderoso de Jesucristo. No me acerco confiando en mi fuerza, ni en mi desempeño, ni en mis méritos. Me acerco porque tu Hijo dijo que los cansados podían venir y recibir descanso. Aquí estoy, cansado, pero dispuesto, débil, pero creyendo. Señor Jesús, tú que llamaste a Lázaro fuera de la tumba, llama hoy fuera de mí todo lo que parece muerto. Si mi esperanza se debilitó, devuélvela a la vida. Si mis sueños quedaron enterrados por el miedo o la decepción, sopla sobre ellos con tu autoridad. No quiero seguir aceptando como definitivo lo que tú todavía puedes transformar. Así como restauraste a Pedro después de su negación, restaura mi identidad. Quita de mí la etiqueta del fracaso. Rompe la voz interna que me acusa constantemente. Recuérdame quién soy en ti. Si me he definido por mis errores, hoy recibo tu gracia que redefine mi historia. No quiero vivir atado a mi peor momento. Quiero caminar en el propósito que tú estableciste. Señor, como aquel padre que dijo, creo, ayuda mi incredulidad.
Hoy reconozco que mi fe necesita fortalecerse. Creo en tu poder, pero confieso que a veces el temor me invade. No escondo mi lucha, la pongo delante de ti, y así como liberaste a su Hijo, libera mi mente de pensamientos que me atormentan. Libera mi corazón de ansiedad persistente, libera mi interior de toda opresión invisible. Espíritu Santo, intercede por mí donde no sé cómo hacerlo. Tú conoces lo que no logro expresar. Toma mis suspiros y preséntalos delante del Padre. Guíame en mis decisiones. Fortalece mi voluntad cuando quiera rendirme. Recuérdame las palabras de Jesús cuando el ruido del mundo intente silenciarlas. Padre, tu palabra declara que si tú estás por nosotros, nadie puede prevalecer en contra. Hoy me posiciono en esa verdad. No enfrentaré más mis batallas como si estuviera solo. Declaro que no estoy abandonado. Declaro que tu presencia me rodea. Declaro que tu propósito es mayor que mi problema. Perdona lo que necesita ser perdonado. Sana lo que necesita ser sanado. Ordena lo que está desorganizado dentro de mí. Enséñame a descansar sin huir, a confiar sin negar la realidad, a caminar sin cargar pesos que no me corresponden. Hoy suelto el control que nunca fue mío. Entrego mis preocupaciones, mis temores, mis preguntas sin respuesta. Recibo el descanso que Jesús prometió. Recibo la paz que el Espíritu produce. Recibo la restauración que viene del Padre. En el nombre de Jesucristo, declaro que mi vida no está definida por el miedo, sino por tu amor. No está sostenida por mi fuerza, sino por tu fidelidad. Y desde este momento decido vivir confiando en que tú actúas, tú intervienes y tú completas la obra que comenzaste en mí. Amén.